Buenos días. Nosotros vamos a hablar del sistema excretor. La excreción es la eliminación de los residuos tóxicos que producen las células de nuestro cuerpo. En este sentido, también los pulmones son, al igual que los dos riñones, importantes órganos excretores, ya que estos son los que eliminan un residuo tóxico como el CO2, dióxido de carbono. La sangre transporta además otros residuos tóxicos distintos al CO2 hasta los riñones, y estos los concentran hasta formar un líquido al que todos llamamos la orina. El aparato urinario, seguidamente, es el conjunto de órganos que producen y excretan la orina, el principal líquido de desecho de nuestro cuerpo, o sea, de nuestro organismo. Esto pasa por los uréteres hasta la vejiga, donde ahí almacena hasta la micción, o sea, orinar. Después de almacenarse, en la vejiga la orina pasa por un conducto que se le denomina uretra, hasta el exterior del organismo. O sea, la salida de la orina se produce por la relajación involuntaria de un módulo. El esfínter vesical, que se localiza entre la vejiga y la uretra, y también por la apertura voluntaria de un esfínter en la uretra. No hay más que una diferencia entre el aparato urinario femenino y el aparato urinario masculino. La uretra masculina es algo más largo y es al mismo tiempo una vía urinaria y una vía genital. En cambio, el aparato urinario femenino es un conducto exclusivamente urinario, siendo independiente de los conductores genitales. También vamos a ver algunos de estas enfermedades, como los cálculos renales, la nefropatía. También vamos a ver su estructura, vamos a ver su fisiología, y los dejo a continuación. Los riñones y la vejiga y los úteros construyen el aparato urinario en el inferior de los riñones. La unidad funcional es la nefrona y cada riñón tiene aproximadamente 1 millón de estas. Como explica que tienen 1 millón y van haciendo... Bueno. También tenemos las enfermedades que también pueden parecer de cáncer de riñón, que es muy frecuente en las personas, diabetes insípida, diálisis, enfermedad renal crónica, enfermedad de los riñones, infecciones de las vías urinarias, insuficiencia renal, orina y micción. ¿Qué es el aparato excretor? Está formado por dos riñones situados en la zona lumbar, de donde salen dos conductos urinales. Donde están, estas se van a acumular hasta que sale por la útera al exterior. También, como podemos observar que existen varias enfermedades, también podemos evitarlas con unos simples pasos, como realizar actividades físicas regular al menos 30 minutos diarios, todos los días, limitar ya sea fumar o consumir alcohol, realizar sus controles médicos en periódicos, exámenes simples, verificados y que funcione correctamente tus riñones. Así podemos evitar enfermedades y tener una buena salud. Hola, muy buenas tardes. Hoy voy a hablar de su estructura, clasificación, función y órganos del sistema excretor. Ok, primero vamos a comenzar con su estructura, y lo que tenemos primero son los riñones. Los riñones son los que depuran la sangre para que baje y se forme la orina. Esto funciona para que se puedan eliminar todas las sustancias de desecho. Ahora bien, vamos a hablar de los uretes. Ok, los uretes son dos conductores que conducen la orina desde los riñones a la vejiga urinaria. Después tenemos la vejiga urinaria. La vejiga urinaria es el órgano donde se acumula la orina.
Algo importante que tenemos que saber es qué son los esfínteres. Los esfínteres son músculos que rodean la uretra. Otros órganos que son muy importantes en el aparato excretorio son los riñones, como ya habíamos dicho, las vías escrótaras, los úteres, la vejiga, la uretra, las glándulas sudopiras, la filtración y la reabsorción. Ahora vamos a hablar de su función, y es que su función del sistema excretor es que es el encargado de desechar nuestras sustancias de nuestro organismo. También podemos decir que entre las que se encuentran está el dióxido de carbono, el agua, la urea y el ácido úrico. Bueno, y ahora vamos a hablar de sus órganos, y es que los úteres miden 25 o 30 centímetros de largo, aproximadamente de longitud de una regla de 12 pulgadas. La vejiga urinaria es un reservorio de orina. La orina fluye por los úteres que va hacia la vejiga urinaria en las mujeres. La vejiga está ubicada por delante de la vagina y debajo del útero en los hombres. La vejiga se encuentra por delante del recto y encima de la glándula prostática. La pared de la vejiga contiene estructuras rugosas denominadas pliegues y capa de músculo liso, llamado músculo detensor. A medida que la orina llena la vejiga, los pliegues se alisan para adaptarse al volumen. 4. La uretra femenina es más corta que la uretra masculina. La orina que produce los riñones pasa por los úteres, se acumula en la vejiga y luego se excreta a través de la uretra. Vivos cuentan con un sistema u órgano excretor para la eliminación de los residuos que se originan en su interior. En el caso de los seres humanos, la expulsión de los residuos se lleva a cabo por medio de varios sistemas, como el digestivo, heces, el respiratorio, dióxido de carbono e incluso la piel, sudor. Pero es al sistema urinario al que se le conoce con el nombre del sistema excretor, ya que cuenta con los riñones como órganos principales en los que se genera la orina, que se almacena transitoriamente en la vejiga antes de ser evacuada por medio de la uretra. Las medidas con las que se debemos cuidar el sistema excretor a fin de que funcione normalmente son: beber abundante agua diariamente, ya que con la misma permite que la disolución y el arrastre de los materiales de los desechos hasta los riñones, y una vez ahí, su eliminación a través de la orina. Disminuir el consumo de sal contenida de los alimentos. Mantener la higiene de las genitales, pues la falta de limpieza adecuada favorece la aparición de infecciones urinarias. Evitar el consumo de bebidas alcohólicas. No retener la orina durante mucho tiempo, eliminarla cuando se sienta la necesidad. La falta de cuidados o el contacto con microbios como bacterias u hongos pueden provocar la aparición de ciertas patologías en el sistema excretor. Algunas de las más frecuentes son infecciones urinarias, cálculos renales y insuficiencia renal. Los cálculos renales. Los cálculos renales son organismos compuestos de minerales o sales que se originan y se forman en los riñones. La dieta, el exceso de peso corporal, suplementos y medicamentos son algunas de las causas de estos. Los cálculos renales afectan cualquier sistema de las vías urinarias, desde riñones hasta la vejiga. En general, los cálculos renales se forman cuando la orina se concentra, esto provocando que los minerales se cristalicen. Los síntomas: un cálculo renal no suele causar síntomas hasta que comienza a desplazarse dentro del riñón o pasa a los uretes. Los conductos se conectan con los riñones y la vejiga. Si se queda alojado en los uretes, puede bloquear el flujo de orina y hacer que los riñones se hinchen y el uretre
tenga espasmos, lo que puede ser muy doloroso. El dolor punzante intenso en los costados de la espalda debajo de las costillas, dolor que se propaga de arriba hacia abajo en el abdomen y en la ingle, dolor que viene de oleadas y cuya intensidad fluida, dolor o sensación de dolor en la orina, olor apestoso desagradable en la orina de color rosado, rojo o marrón, son algunos de sus síntomas. También la necesidad constante de orinar pocas cantidades de orina, o náuseas y vómitos, y fiebre y escalofríos si existe una infección. El dolor causado por un cálculo renal puede ser cambiado o medicado a través de las vías uterinas. La enfermedad renal crónica, también conocida como insuficiencia renal, implica la pérdida gradual del funcionamiento renal. Los riñones filtran los desechos y el exceso de líquidos de la sangre y que se eliminan a través de la orina. La enfermedad renal crónica avanzada puede provocar los acumulamientos de niveles peligrosos de líquidos electrolíticos y desechos en el organismo. Los síntomas de la enfermedad renal se manifiestan con el paso del tiempo. Si el daño renal avanza lentamente, la pérdida de la función renal puede provocar una acumulación de líquidos o desechos del cuerpo o problemas de electrolitos. Náuseas, vómitos, pérdida de apetito, fatiga, debilidad, problemas en el sueño, micción más o menos abundante, disminución de la agudeza mental son algunos de sus síntomas. Bueno, ahorita vamos a hablar de la importancia de conocer acerca del tema, que es enfermedades del sistema excretor, cálculos renales y nefropatía crónica. Bueno, antes de hacer el documental nos planteamos la pregunta de ¿qué es el sistema excretor? Después de informarnos del tema, investigar bien y comprender el tema, llegamos a la conclusión de que el sistema excretor está encargado de eliminar todo tipo de sustancias y residuos innecesarios en nuestro organismo. Su objetivo principal es preservar la salud del cuerpo en general, y es que en caso de no evacuar esos residuos, las infecciones se multiplican rápidamente. La importancia de conocer ese tipo de enfermedades es que al saber cuáles son las enfermedades, por qué se producen y cómo podemos llegar a prevenir esas enfermedades, porque bien sabemos que, por ejemplo, cuando comemos algo de la comida que comemos, una parte se va a nuestro cuerpo la distribuye entre las proteínas y lo que vamos a necesitar, y por otra parte expulsa lo que son los residuos, como bien ya se explicó. Los residuos vienen siendo lo que nuestro cuerpo no necesita. Entonces, nosotros podemos prevenir. La importancia de saber, ese es el sistema excretor. Entonces nosotros, el saber cuáles son las enfermedades, podemos llegar a prevenirlas. Por ejemplo, digamos que el aguantarte la orina, el consumo de sodio, retener la orina y tener fuerzas al orinar con fuerza daña nuestro organismo. Entonces puede ser que nosotros estemos haciendo todo esto, que a veces orinemos con mucha fuerza, a veces cortemos la orina y nosotros no tengamos ni idea de que todo esto está dañando nuestro organismo. Entonces creo que por eso es importante conocerlo, porque nosotros al saber cuáles son las causas, sabemos también las consecuencias de lo que va a pasar. Entonces, si nosotros hacemos tales acciones, vamos a saber las consecuencias de nuestras acciones que están dañando a nuestro cuerpo. Entonces, para nosotros esas son las consecuencias y la importancia de saber de este tema, que el cual tratamos, fue muy interesante. Nos entretenimos mucho investigando acerca del tema, porque fue muy interesante conocer todo esto, las consecuencias, las enfermedades que es el sistema excretor, como dije, los cálculos renales, la nefropatía crónica, todo esto, conocerlo es importante. Y siendo sincera, espero que les haya gustado mucho nuestro documental, que les haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por verlo y gracias.